Listo, nuevamente buenos días. Mientras ingresan los demás, mientras se conectan, entonces por favor vayan anotándose en el chat mientras tanto para la asistencia de esta clase. ¿Miércoles? Sí, sí, sí. Listo, ya como van ingresando, entonces voy a mostrarles un poco el recuento de la clase pasada. En el primer puntico la idea era poder entender un poco lo que son las identidades recíprocas y en ese sentido pues aparecían tres ecuaciones, ¿no? La primera de ellas, ¿alguien la tiene ahí a la mano? ¿La recuerda? ¿No? ¿Ninguno? Señor Robert. ¿Alguien recuerda las ecuaciones? Que si alguno recuerda las ecuaciones de ayer. Coseno. Listo, cosecante es igual a 1 sobre el seno de alfa. En ese sentido, entonces, la idea era poder demostrar que esa igualdad que estaba ahí, pues era verdadera. Y para ello nos dimos cuenta que efectivamente, pues la igualdad sí es verdadera en tanto que seno es recíproco con cosecante. Si alguno se acordaba, alguna vez que explicábamos las razones, decíamos que existían 6, que eran seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y en algún momento también, pues yo les mencionaba que estas aparecían en un orden, ¿no? Que estaban las tres primeras que eran seno, coseno, tangente y que cotangente aparecía al invertir los lados que se comparaban en tangente. En coseno pasaba lo mismo con secante, invertían los lados y en seno con cosecante. En otras palabras, lo que estoy diciendo es seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa por ende cosecante va a ser simplemente invirtiéndolos. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Y lo mismo pasaría con las otras tres. Digo, las otras cuatro. Entonces tendríamos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa
Y en ese sentido, la secante, que es la recíproca, vendría siendo hipotenusa sobre cateto adyacente. Y en tangente, pues es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente simplemente es invertirlos. Entonces vendría siendo cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, si se dan cuenta, pues una condición, la condición de reciprocidad, de ser recíproco en las razones, pues es porque se invierte en el numerador y el denominador de, pues de dicha fracción, de dicha comparación de los lados. Entonces eso pasa entre seno cosecante, entre coseno secante y entre tangente cotangente, que era un poco lo que ustedes y entre todos demostramos la clase pasada. ¿Listo? ¿Alguno logró realizar el segundo punto? ¿O adelantar algo el segundo punto? Sí, pero no sé si me quedó bien. ¿Qué cansaste? ¿Tienes ahí cómo mostrarnos o de pronto nos quieres contar cómo lo hiciste? Exacto. Listo, ahí está. Acércalo un poquito más para que se vea. Un poquito. Entonces, por ahí sacó algunos valorcitos. Intentó despejar. Utilizó coseno. Ah, bueno. Por ahí utilizó el de 90. Recuerda que 90 no. Ahí hay una complicación, es que 90 grados no se puede utilizar. ¿Listo, Diosito? Ah, bueno. Listo. Entonces, bueno, pero bien, lo abordó, lo intentó realizar. Entonces, vamos a complementar lo que tiene Gerson. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenían un triángulo y la idea era poder encontrar dos de sus lados, ya que solo se conocía uno. Para ello, entonces, importante reconocer lo siguiente. ¿Ven ahí el triangulito en pantalla? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Entonces, lo primero que debemos hacer y que ya ustedes lo han trabajado es pararnos en alguno de los dos ángulos que no se conocen. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál de los dos ángulos se quieren poner de pronto como inicio? No sé. Beta, ¿no? Listo, parémonos sobre beta. Entonces, vamos a tomar de referencia beta. Entonces, en ese sentido, ¿quién sería cateto opuesto? No muchos. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Si trabajamos sobre beta, por ahí escribir, ya miramos a ver si están escribiendo respuesta a eso. ¿Alguien tiene idea? ¿Sí está bien lo que dijeron ahí? ¿Qué? No, ¿Lo que no. Dylan, escribieron? ¿Alguien me dice porque es que no me abre el chat mientras comparto pantalla? Dylan dijo que I. Y perfecto, Dylan. Dylan dice y. Entonces sí, claro, beta es este ángulo y entonces ya sabemos que el lado más largo es la hipotenusa o el opuesto al de 90, entonces uno es hipotenusa y en ese sentido tenemos dos catetos. Y como estamos trabajando sobre B, pues está componiendo el ángulo, entonces va a ser el opuesto. Y va a ser el opuesto. Muy bien, entonces, y es cateto opuesto. Perfecto. Entonces, ¿quién sería cateto adyacente?
En ese sentido, F. listo. F. Entonces, perfecto. Ya tenemos que I es cateto opuesto y F sería cateto adyacente dado el ángulo beta. Y Gerson utilizó las razones trigonométricas. Supongamos que vamos a utilizar la hipotenusa porque es el único que conocemos. Y para utilizar hipotenusa, pues vamos a mirar entonces, para encontrar cateto opuesto dada la hipotenusa, ¿cuál razón trigonométrica utilizarían ustedes? De las que están ahí. Cateto opuesto o hipotenusa. La del seno, ¿no? Y ustedes por ahí dijeron seno, que relaciona cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, seno, bueno, en este caso no es alfa, sino sería beta. Ahí está, seno de beta. Y como no conocemos cateto opuesto, pues tendríamos cateto opuesto. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? En ese triángulo. 1, ¿cierto? 1. Mm, Entonces, ¿alguien me puede decir esta fracción cuánto da? Cateto opuesto dividido en 1. ¿Alguna idea de cuánto da algo dividido en 1? Cualquier cosa dividido en 1. ¿Cuánto daría? 1. 1. ¿Seguros? ¿Alguien me puede encontrar? El opuesto dicen por ahí. Al mismo número, al mismo número. El mismo número, listo. Entonces, claro, cuando yo digo por 1, pues simplemente pues da lo mismo por lo que estoy, o a lo que estoy dividiendo. Entonces sería cateto opuesto. Entonces, se cuenta que en ese sentido, cateto opuesto, ¿a qué es igual? A seno de beta, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Hasta ahí me imagino que Sí. comprenden. O sea que para encontrar cateto opuesto, pues yo simplemente necesitaría conocer el ángulo beta y aplicarle el seno y encontraría pues dicho lado. Ahora miremos cómo encontraríamos F, que es cateto adyacente. ¿Con cuál la utilizaría? Coseno. Coseno. Listo. Entonces, utilizamos coseno y aplicamos lo mismo. Hipotenusa vale 1 y cateto adyacente dividido en 1 pues termina siendo cateto adyacente. Entonces aquí viene siendo cateto adyacente. Entonces vea que cateto adyacente es igual al coseno de alfa. ¿Sí? Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes. No. ¿No? Del resto, No, señor. si alguno tiene preguntas, las puede hacer, tranquilos. No se cohiban, no tengan miedo. Listo, entonces, este es el segundo punto, en otras palabras, ¿sí? Así, generalmente. La idea era, yo les decía, no vamos a encontrar un valor específico, sino que vamos a encontrar una expresión que nos permita encontrarlo. Sencilla. Simplemente, si yo aplicara, conociera el ángulo, pues lo aplico y me da cateto opuesto el valor. Lo mismo con cateto adyacente. Si conociera el ángulo alfa, simplemente aplico coseno y ya lo encontraría. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, el tercer punto. Vamos al tercer ¿Era punto. eso nomás? Sí, eso era lo que tenían que hacer en el segundo punto. Igual, bien, no vayan a quitar lo que hicieron. Si ustedes tuvieron avances y si hicieron algunas cositas, también cuando suban el taller lo muestran. Pues dado que es importante que ustedes muestren lo que hicieron. No significa que esté de todo el mal, sino que de pronto por las percepciones que tuvieron quisieron encontrar algo de más. Entonces, está bien. Tercer punto, ¿alguno tiene idea de cómo realizarlo? ¿O tienen preguntas? Lo voy a leer mientras ustedes. Recordando el teorema de Pitágoras, entonces ahí tienen que recordar el teorema de Pitágoras. Escribe la igualdad utilizando las medidas del triángulo anterior.
utilizaba el despeje de ecuaciones y encontrar a qué sería igual el seno y el coseno de alfa. Entonces, si hay preguntas, dudas, inquietudes, sería bueno o si hay claridades, de pronto ustedes ya reconocen algunas de las cosas que están ahí también. No sé, para que nos cuenten. ¿Qué es lo primero que pide el problema? ¿Qué hagan? ¿Ni idea? El teorema de Pitágoras. ¿Alguien se acuerda del teorema de Sí. Pitágoras? ¿Lo escribimos? Sí. ¿Cómo es? Alguien que diga cómo es el teorema de Pitágoras, otro lo recuerde, uno lo recite. ¿Qué es el teorema de Pitágoras o cómo es la ecuación o cómo dice? ¿Alguno? ¿Alguien se acuerda? ¿No es h de raíz cuadrada de a elevado a la 2 más b elevado a la 2? Sí, cerca. Sí. Entonces lo voy a escribir, bueno, la original. Entonces, hipotenusa elevado al cuadrado. La hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces lo voy a escribir así: cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Antes lo veíamos como ABC o HAB o... Sí, ustedes le ponían otros, pero es lo mismo. Simplemente estamos hablando de los dos lados los lados más cortos, los catetos, FI, y la hipotenusa que vale 1. Entonces ya tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué más pide hacer el problema? ¿O qué más pide hacer ese punto? Ya recordamos el teorema de Pitágoras un poco. Escribir la igualdad utilizando las medidas del triángulo anterior. Listo. ¿Cuáles son las medidas de los lados? Por ejemplo, H la conocemos. Sí. ¿Cuánto mide? 1. Listo. Entonces ya podemos reemplazar la H. Van escribiendo en su cuadernito para que tengan ahí resuelto. Entonces, 1 al cuadrado. ¿Alguien sabe cuánto es el cateto opuesto? ¿O a qué es igual el cateto opuesto? Dentro de lo que hicieron. ¿Lo hicimos? ¿Alguna idea? ¿A qué equivale el cateto opuesto? ¿O a qué podría equivaler? No necesariamente que No. equivalga allá. Entonces, lo que hicieron o lo que hicimos o lo que se explicó ahorita es una ayuda para eso. Entonces dijimos que el cateto opuesto podría encontrarse sencillo si tuviéramos el ángulo beta, si aplicáramos ¿quién? Seno, ¿cierto? Entonces, eso que tenemos ahí como seno de beta lo podemos cambiar por el cateto opuesto. Y en ese sentido tendríamos seno de beta al cuadrado y cateto adyacente, ¿qué sería entonces? ¿Alguna idea? Si el cateto opuesto era seno, ¿Sería entonces... con coseno? Exacto. Entonces, Coseno. en ese sentido, cateto adyacente lo podríamos encontrar si tuviéramos el ángulo en coseno. Creo que acá me toca cambiar el angulito, que estamos trabajando sobre beta. Listo, entonces ahí ya tenemos la igualdad. ¿Alguien se acuerda cómo despejar? Por ejemplo, si quisiéramos encontrar el valor para coseno de beta, ¿cómo harían para despejarlo?
reemplaza h por coseno. O sea, básicamente queda hipotenusa menos, y pasa a restar, menos seno de beta potencial al cubo. Listo, perfecto. Andresito dice, claro, una cosa es encontrar la hipotenusa, que la hipotenusa la encuentro sumando esos dos catetos elevados al cuadrado y sacándole, bueno, y elevando al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Antes de que sigamos. ¿Alguien sabe? Uno. 1. Entonces este 1 al cuadrado lo puedo cambiar por 1. Pues porque 1 al cuadrado es 1. Entonces acá ya queda así. Entonces Andrés lo que dice, bueno, si para encontrar la hipotenusa simplemente pues opero lo que está a la derecha de la igualdad, entonces para encontrar, por ejemplo, el cateto adyacente que es coseno de beta, pues entonces debo despejarlo. Y para despejarlo lo cambio lo que está al otro lado, lo que está sumando. En ese sentido, pasaría a restar y me daría 1 menos el seno de beta al cuadrado igual al coseno de beta. Ese sería un despeje. ¿Y cómo harían para encontrar entonces seno de beta al cuadrado? Si ya miraron cómo encontrar coseno. ¿O a qué sería igual coseno? ¿Alguna idea? ¿No? Para encontrar coseno, profe, Ya, esto ya. seno. Seno. Ya ahí tienen la de coseno que es ¿No esta. sería cambiarle el orden? Coseno, ponerlo Uno 1 sería menos coseno. o coseno menos 1. Listo, entonces Igual en a ese seno. sentido, entonces volvemos a la original, bien, por ahí hay la discusión. Entonces, el que va a cambiar es el coseno al cuadrado. Está sumando pasada, restar. Restar. Entonces, en ese sentido sería 1 menos, como lo dice López. Entonces, coseno lo quitamos de acá y lo pasamos a restar. Listo. A restar. Entonces aquí nos queda 1 menos el coseno de beta al cuadrado igual a seno de beta al cuadrado. Listo. Aquí lo que acabo de aparecer, esas cositas que acaban de aparecer acá, se llaman identidades pitagóricas. ¿Listo? ¿Por qué se llaman pitagóricas? Porque salen del teorema de Pitágoras, como lo acabaron de ver. Y se utilizan muchas veces cuando estamos viendo ecuaciones con funciones trigonométricas que ustedes buscaron en la tareita y se daban cuenta que era necesario utilizar identidades para poder simplificar ecuaciones que manejen pues expresiones o funciones trigonométricas. En ese sentido, cuando utilicen o si alguna vez en su vida se encuentran con funciones trigonométricas, pues ustedes necesitan reconocer un poco de algunas identidades para poder simplificar y poder entender cómo funcionan dichas funciones trigonométricas. Esas así, como les dije, se llaman pitagóricas, reciben el nombre porque pues, se utilizan desde el teorema de Pitágoras o salen del teorema de Pitágoras. Y pues entonces cada vez que se encuentren con algo similar podrían hacer reemplazos de esa manera. ¿Listo? Ese sería el tercer puntico. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No. No, listo. Entonces lo voy a dejar ahí para que ustedes, si necesitan de pronto la evidencia, de pronto mirar qué fue el procedimiento, ahí está el procedimiento. Rápidamente.
¿Listo? Ya ahí tienen la idea. Entonces el cuarto punto. ¿Alguno tiene idea de cómo abordar el cuarto punto? ¿O de qué se trata el cuarto punto? El cuarto punto dice que a la igualdad que se obtiene en el punto 3, dividirla en seno de alfa y después en coseno de alfa. Listo, entonces a la igualdad que se tiene, ¿cuál creen que es la igualdad que se obtuvo? Entonces, a lo que obtuvieron anteriormente, la idea es que ustedes a esa igualdad la dividan. Entonces, lo que está diciendo es esa igualdad de identidad pitagórica de seno y coseno, pues si se dan cuenta solamente se relaciona seno y coseno, ¿no? Entonces la idea pues es ver qué pasa con tangente y cotangente, secante y cosecante, si es posible también encontrar la pitagórica. Para ello entonces lo que piden es que cojamos y la dividamos en seno, en seno de alfa y en coseno de alfa. Entonces no sé si alguno tiene idea de cómo realizar eso. No, ni idea. Entonces la idea es dividirla en seno, bueno, en ese caso no va a ser seno de alfa, sino va a ser seno de beta, dado el ángulo. Y la idea, si es que se divide a un lado, pues también es dividir al otro lado de la igualdad. Entonces, seno de beta. Lo que están pidiendo es que ustedes hagan esa división. ¿Alguien tiene idea de cómo podríamos hacer esa división? O ni idea. Bueno, si no Se tienen, cancela seno con seno, ¿no? bueno, si hay una idea, posiblemente podríamos cancelar seno con seno. ¿Alguna otra idea? Seno con seno. Bueno, lo que me faltó ahí en el problema era que también debería ir elevado al cuadrado. ¿Alguna otra idea? ¿O no? Listo, voy a hacer la siguiente pregunta. Dentro de las recíprocas, ¿alguno reconoce esta? De las que se hicieron en el primer punto. ¿Reconoce dónde se ubica esta? 1 sobre seno del ángulo. Seno de beta. Sí, ¿Sí está? es igual a cosecante. Cosecante en esto. Cosecante, ¿sí? Sí, señor. Entonces vea que aquí ya tenemos aquí ya se empieza a trabajar un poco con las identidades. Por ejemplo, para empezar a simplificar esta expresión, una de las maneras es, por ejemplo, darse cuenta que esto que está expresado a la izquierda de la igualdad tiene algún parecido con algo que ya se ha visto. Por ejemplo, con las identidades recíprocas. Si ustedes están diciendo 1 sobre el seno de beta es igual a ¿qué? ¿Me recuerdan? Que se me fue la paloma. Dijeron que era igual a ¿qué? A cosecante. Ujú. Entonces, Sí, señor. cosecante
Cosecante del mismo ángulo, ¿no? Entonces, cosecante. 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 Entonces, bueno, ¿por qué todo va al cuadrado? Pues claramente porque las trigonométricas, las pitagóricas, pues están puestas con cuadrados, entonces pues para poder trabajarlas, pues siempre va al cuadrado. Entonces, si todo está elevado al cuadrado, recuerde que si uno estaba elevado al cuadrado también, entonces la cosecante va a quedar elevada al cuadrado. Listo, ya empezamos a resolver un poco acá. En la parte derecha, Ballesteros decía un poco como cancelar. Acá no es posible cancelar porque en esta mitad hay una suma. Y cuando hay suma no se cancela. Solo se cancela cuando hay multiplicación. Porque, pues, ustedes saben que la fracción representa una división y la operación contraria a la división es la multiplicación. Y cuando hay suma, pues obviamente, como no es operación contraria, no se puede cancelar. ¿Listo? ¿Alguna otra idea de cómo podrían? ¿O qué se podría hacer? ¿No? ¿Alguien recuerda cómo se sumaban fracciones con igual denominador o fracciones homogéneas? ¿No? ¿Nadie recuerda cómo se sumaban fracciones homogéneas? ¿Alguno recuerda que es una fracción homogénea? Sí, Que tienen el mismo que igual denominador, ¿no es? Eso, perfecto. Tienen el mismo denominador. Entonces, por ejemplo, 3/5 más... que se sumaban los numeradores y el denominador común se dejaba así como estaba. Perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una suma de... Entonces, como tienen el mismo denominador, lo que dicen es, deje el mismo denominador y sume los numeradores. Entonces, ¿cuánto daría esa suma? 7/5. 7/5. Entonces, sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador. ¿Sí? 7/5. En ese sentido, esto es muy parecido, lo que está acá arriba. Entonces, se están sumando los de arriba y el de abajo se dejó exactamente igual. ¿Por qué digo eso? Porque entonces yo podría separar esto en dos fracciones. Yo fraccioné la mitad, suma, ¿cierto? Entonces, suma, entonces simplemente voy a quitar una partecita de cada uno y des en cuenta. Separé los de arriba y dejé el mismo denominador, ¿sí? Separé los numeradores y dejé el mismo denominador. Si ustedes hacen la operación, entonces como tienen el mismo denominador, que son los de abajo, pues dejan el mismo denominador y suman los numeradores. Sí, se dan cuenta, hice el proceso inverso, me devolví en la operación. Sí, señor. En ese sentido, pues entonces, ahora sí, esto que decía Gerson se puede cancelar. O en ese sentido, ¿qué pasa cuando yo divido dos cosas iguales? ¿Cuánto da el resultado? ¿Alguien recuerda? Por ejemplo, dividan un número igual con un número igual, ¿cuánto les da? 1. 1, ¿cierto? Entonces, si divido dos cosas iguales, el resultado 1. ¿Estas son dos cosas iguales dividiéndose? Ese que está en la mitad, seno de beta Sí. cuadrado y seno cuadrado de Sí. beta. Exacto. Como son iguales, entonces eso va a dar 1. Entonces ustedes ya saben que específicamente este lado va a dar 1. Entonces vea, ya tenemos la cosecante de beta al cuadrado es igual a 1 más coseno de beta al cuadrado sobre seno de beta al cuadrado. Solo falta simplificar esta partecita que está ahí. Ese coseno y ese seno. ¿Alguien tiene idea de cómo?
de pronto, de lo que ya de pronto se trabajó en los anteriores puntos. ¿Tiene alguna idea de cómo podría ser? ¿O no? Miren ahí los puntos anteriores y de pronto hay algo que ustedes ya hayan visto que les pueda servir. Si por ahí escuché algo. Si se coloca la división, por ejemplo, en coseno. Coseno a que es igual. Sí, es lo que me estás diciendo. Sí, Listo, ¿a qué sería igual el coseno? yo creo que está. Opuesto sobre hipotenusa. Listo, entonces lo que dice Andrés es, recordemos que el coseno, cuando trabajamos con el triángulo, pues es la relación de dos lados del triángulo, ¿no? Coseno de beta es igual a cateto adyacente, ¿sí? Sobre la hipotenusa. ¿Hasta ahí todos bien? No, es opuesto, no adyacente. ¿Es opuesto? Sí. No, es adyacente. No, sí. Ahí está bien, adyacente. ¿Sí? El coseno es Sí, adyacente. sí. Bueno, Ajá. el coseno es adyacente. Ah, sí, Listo. perdón. Y podríamos hacer lo mismo con seno, ¿sí? Cambiar el seno al cuadrado. Y volverlo cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces, ¿qué me quedó? ¿Alguien recuerda cómo se llama eso que está ahí? Estos cuatro fraccionarios, bueno, esos dos fraccionarios juntos. ¿Qué se puede aplicar ahí? La ley de la La oreja. ley de la oreja. La oreja. Listo. Perfecto. Entonces todos reconocemos que ahí se puede aplicar la oreja. Entonces apliquemos la oreja. ¿Cómo quedaría? Extremos, o sea, cateto adyacente por hipotenusa y cateto opuesto por hipotenusa. Cateto. Entonces, acá sería cateto adyacente multiplicado por la hipotenusa. Acá todo esto está elevado al cuadrado. Que no se nos olvide. Y el otro sería entonces cateto opuesto multiplicado por hipotenusa también. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Listo, cateto opuesto por hipotenusa. Entonces acá ya, ¿qué operación hay entre los dos? Multiplicación. ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? ¿Alguien recuerda? División. Cancelar. División. Entonces, en este sentido, como si son operaciones contrarias, podemos cancelar lo que es igual. ¿Qué es igual en ambos lados? La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, Hipotenusa nomás. podemos cancelar hipotenusas. Entonces, quitemos las hipotenusas y tendríamos cateto opuesto sobre cateto. Ah, no, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Alguien recuerda cateto opuesto sobre cateto adyacente? Digo, cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿qué razón es? Tangente. Cotangente. Cotangente. Eso. Cotangente. Listo.